Fuiste a este texto poético en tu segunda incursión en la dramaturgia teatral al gran espectador de teatro Víctor Hugo. Siempre tuve una enorme atracción por esta mujer y por otras que se adelantaron a lo que yo llamo la revolución más importante, que es la de las mujeres. Y ellas tuvieron que luchar contra un Estado patriarcal todavía mucho más fuerte que el que sigue vigente. Lo hicieron con un coraje muy grande para vivir. Pienso en Rosa Luxemburgo, qué sé yo, particularmente Alma Mahler, porque debió confrontar con una sociedad de ese imperio que ella habitaba hacia 1880 y que, bueno, cuando nace, y que luego la tuvo siempre bastante bajo el control moral, social, de lo que significaba esa época, y sin embargo supo luchar contra todo eso. Me gusta mucho, naturalmente, la música de Mahler, pero cuando descubrí las canciones de ella, y supe hace ya muchos años que esas canciones pudieron haber tenido un desarrollo todavía mucho más importante en el mundo de la música, y que esto no se había permitido por parte de su esposo, que sostenía que no había lugar para dos compositores en la casa, que ella estaba destinada al rol que le indicaba la vida social de la época a las mujeres. Me pareció que había ahí una profunda injusticia, una limitación que se hizo demasiado grande para la vida de Alma Mahler, contra la que tuvo que luchar permanentemente. Le tomé admiración a su manera de vivir, le respondí con una gran fascinación, al parecer una mujer bellísima, 35, 40 años, y de una gran influencia en la vida social del Imperio Austrohúngaro y luego en todo lo que vino en el tiempo de la guerra, porque es una mujer que también a su manera tuvo que vivirla. Así que siempre leí sobre ella, leí las cartas de ella, leí las cartas de Mahler, leí los encuentros con Freud, y siempre había un deseo de expresarlo, hacer algún programa de radio, alguna cosa que le hiciera justicia. Cuando tuve mi programa de música clásica, le dediqué varios capítulos a las músicas de Alma Mahler. No hay muchas grabaciones, pero tenía algunas para poder compartir con la gente. Y ahí fui creciendo hasta que en determinado momento, con todo el bagaje que tenía de presunto conocimiento sobre la persona y la profunda admiración cierta, me lancé a escribir esta obra que se pone en marcha mañana ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Es una gran motivación escucharte para ir a ver mañana al Centro Cultural de la Cooperación esta nueva pieza teatral que protagoniza Raquel Amerií, que es una gran actriz y que está dirigida por Pablo Gorlero, nada más ni nada menos, o sea que en este sentido también tiene la voz en off de Fabián Vena y es de tu autoría. Me imagino que vas a estar en las funciones, ¿no? Porque lo que pasaba un poco en tu primera obra es que la gente terminaba la función y se paraba en el público a buscarte para aplaudir. ¿Te vas a estar acompañando el estreno y las funciones? El reproche con el que tenés tanto que ver, porque lo primero que ocurrió en mi vida fue el radioteatro que vos hacías en la radio donde yo estoy actualmente, me dio por mandarte el texto. Entre las 4 o 5 personas a las que me animé a enviar aquello del reproche, se hizo en radio el radioteatro, con un gran esfuerzo de ustedes, y luego me tentaron con Julieta Otero para hacer la obra de teatro. Había que trabajar un poco, Julieta me ayudó muchísimo para poderlo cristalizar como una pieza teatral, porque en principio lo que tenía, como sucede otra vez, es un texto. Luego está todo el mundo de lo que llamamos teatro, que yo no domino, no he aprendido, incursiono con una enorme timidez en esto. Por supuesto que voy a estar en las obras, que acompaño a quienes hacen el esfuerzo de creer en mi texto, como Raquel Amerií, Juan Ignacio López, que es un músico que me tiene deslumbrado, que pone su música y también la de Alma Mahler y un poco de Gustav Mahler en la obra, y con Pablo Gorlero como un conductor del grupo en cuanto a todo lo que ha sido la preparación, y con una gran colaboración también de mi yerno Fabián Vena, con todo ese equipo y más
Carolina Liponevsky, que es una creadora teatral importante que está en la asistencia de la dirección. Con todo eso, más el entusiasmo que me genera esto, es que ponemos el texto a la consideración ahora teatral de toda la gente. Por supuesto que voy a estar todo lo que pueda, es una satisfacción que no se repetirá posiblemente en mi vida. Siempre pienso, como sucedió con El Reproche, que es lo último que voy a hacer, porque de verdad yo no me siento para nada, y no lo digo desde ninguna forma de humildad, un creador teatral, sino un generador de algún texto, como podría suceder con cualquier persona que se lanza a la aventura de escribir algo que le gusta. Luego eso puede tener una formulación teatral si encontrás las personas que sepan tomar ese texto y convertirlo en tal. En eso estamos, y vamos a ver qué ocurre mañana con una obra que es feminista. A mí me interesa mucho el feminismo, pero no por las mujeres, sino por los hombres, que creo que también hemos vivido una forma no conveniente de desarrollo de la vida en una cultura tan profundamente patriarcal como la que hemos tenido. Por esto es que me impresionan, me impactan la vida de muchísimas mujeres, y desde ese lugar, desde esa admiración por el personaje y desde una cierta fascinación por la época. Yo soy un hombre entre 1850 y 1950. Podría decir, si tengo que elegir una etapa de mi vida, que esa sería el siglo XIX y su consolidación, y el arranque del siglo XX, la primera media centuria, me apasionan. Es decir, también hay una cuestión de admiración por esa época de sufrimiento, por esa época que fue atroz en muchos aspectos, pero que también venía a consolidar la idea de una evolución hacia lo que me parece actualmente somos en la humanidad. Por todo esto me valía la pena para mí lanzarme a escribir, sin pensar en el momento en que escribí el texto que finalmente iba a soportar la tentación de participar nuevamente de un proyecto teatral. Qué lindo escucharte, Víctor Hugo, es hermoso. Es como un mantra. Hermosa la idea de valía la pena. Ojalá las cosas valgan las penas que a veces causan. Venís de darte una dosis de Nápoles en castellano, después de un viaje al sur de Italia, muy halagüeño para vos, ¿no? Un homenaje que Napoli te hace a vos como la voz del gol de Diego a los ingleses. Todo pasa por Diego, Carlos, créemelo. Es tal la fascinación que tiene esa ciudad. Es la ciudad más agradecida del mundo y de la historia a una persona. Diego fue tan influyente como jugador, pero también como símbolo de la lucha del sur, del postergado sur, del sur mirado por encima del hombro por el norte italiano y quizás por el resto de lo que sería siempre el norte de Europa. Y Diego es algo tan grandioso que caminando por Nápoles uno va tomando un poco de la dimensión de lo que le pasa a cada uno de los napolitanos con respecto a Diego. El gol se ha escuchado en Nápoles, en Italia, muchísimo, y eso fue generando una cierta atención de periodistas, de algunos sectores que tienen que ver con el fútbol y con la historia de Diego, y me convocaron para darme un premio, una distinción más que un premio, que es un gran halago, por supuesto, para mi vida de relator deportivo, o del poeta del calcio, que naturalmente es una exageración que va de la mano del amor, te diría, pazzo, loco que tienen por Diego Armando Maradona. Todo pasa por Diego, y yo fui un beneficiario maravillado de todo lo que me tocó vivir en estos días pasados en Nápoles. De verdad que todo es una exageración. Incluso si miramos tu propia carrera como relator desde que llegaste a la Argentina, con el paso de Maradona a Boca, con el pase de Maradona a Boca, estos 42 años tuyos de relatos en la Argentina después de tu carrera en Uruguay, se salieron de la órbita. Pasaste además de ejercer el relato futbolístico como una de las categorías posibles de la comunicación a tu carrera periodística completa, que es mucho más vasta, y ya vemos con la experiencia como dramaturgo o como escritor o como ensayista, se fue todo de escala. Para el chico que a los 14 años fue a hacer una prueba como locutor a Radio Colonia. Sí, todo parece una gran desmesura. Yo lo vivo con una, te diría, diaria gratitud. Tengo plena conciencia de eso que decís.
de cómo se desarrolló la vida, me siento un deudor total de la vida, porque me ha dado mucho más de lo que yo me hubiera animado a soñar cuando efectivamente con 16 años me presenté en Radio Colonia, con 14 había ganado un concurso de locutores en mi pueblo más chico, allá en Cardona, y desde ese día que empecé mi vida de locutor, de informativista, de disjockey y de todas esas cosas que hacemos en el mundo de la radio, hasta que 2 años más tarde, a los 18, me fui convirtiendo poco a poco en relator deportivo. Han transcurrido tantas cosas, tantas etapas de la vida, que miro para atrás y con toda franqueza no puedo acreditar que el protagonista haya sido yo mismo. Nosotros dichosos de haber sido tus contemporáneos, y de verdad que muchas veces en la radio, y no solo en la radio, utilizamos tu relato de Diego a los ingleses, que a vos no te gusta tanto, el segundo de los goles, y a nosotros nos gusta mucho, como un ejemplo de una cumbre, es decir, de hasta dónde se puede llegar con trabajo, con calidad y con dedicación a la hora de narrar. Ahí es un acontecimiento narrado en vivo y a tiempo por alguien que se está dando cuenta de todo, y eso tiene un mérito en la historia completamente indiscutible, ¿no? A veces hay gente que repite tus relatos, por ejemplo el de la tajada de Dibu Martínez al final del partido con Francia en el Mundial 2022, y vos decís en el momento del relato, esta va a ser una jugada que va a quedar en la historia del fútbol para siempre como una de las grandes atajadas. O sea, te das cuenta en el momento de una cosa que después la historia comprueba. Deductor. Sí, el amor por el relato es total. Vos pensás que todavía estoy relatando. El sábado voy a relatar un partido de la Liga, todos los domingos estando, que la mayoría de los casos en Buenos Aires, los muchachos de relatores me invitan a relatar. Créeme que lo hago sin percepción de nada material, lo hago porque me gusta, y en el momento que lo hago, si escuchás uno de los actuales relatos, hay un poco de asombro hasta en mí mismo, del entusiasmo, del amor que le pongo. Es como colocarme un chip en el momento en que empieza el partido y durante su duración, ser una persona muy feliz, como un pintor que toma la tela y justo en ese momento tuvo una idea que empieza a desarrollar y está contento mientras lo hace. Después viene el juicio de los demás sobre cómo has hecho el trabajo, pero lo hago con un amor tan grande, y tengo 76, con lo cual esto es verdadero. Es decir, si algo verdadero tengo que elegir de mi vida, es el amor por el relato, trasladado al amor por la radio y luego también a lo que podríamos llamar el periodismo. Pero el punto de partida de toda mi vida es mi condición de relator, de persona que no sabe ver algo sin quererlo trasladar a los demás. Y yo te diría que es mi pequeña manera artística de manifestarme el poder relatar. Te invito a que un día de esto me escuches y después café de por medio, que siempre nos estamos prometiendo y siempre nos debemos, charlar sobre esta pasión maravillosa que para vos y para mí es el mundo de la radio, y en forma particular, en mi caso, el relato deportivo. Dale, lo haremos. Qué lindo esta propuesta al aire de Cafecito Mediante, intercambiar estas pasiones que también me sumo y también siento, y sobre todo esa autenticidad con la que transmitís y nos transmitís, y nos llega sin duda a todas las familias que te hemos sabido escuchar y a quienes has acompañado en esta enorme y extensa trayectoria. Víctor, me pregunto si de todo lo que has hecho en esas pasiones y con tanta autenticidad y con tanto amor y tanto empeño, hay algo de lo que te arrepentís y decís, esto la verdad que me equivoqué. Debe haber muchísimo, no sé si de lo que he dicho o de lo que he hecho, sí, debe haber, pero de lo que profesionalmente fui eligiendo, de lo que me fue deparando la vida en ese sentido, te diría que solo me anima una inmensa gratitud. No veo una etapa en la que haya cometido un error grosero con el manejo de mi vida profesional. Me parece que he permitido que se deslice. Yo no soy una persona con proyectos en general. Dejo que vengan las cosas y cuando vienen las asumo en la medida en que me diviertan o me den felicidad. Pero de lo que ha sido el compás de mi vida,
digamos que lo sigo bailando de la misma manera. Claro, que no dudo en ningún momento la pregunta era capciosa hacia la coherencia, porque es algo, la autenticidad, el amor y la coherencia, sobre todo la pasión que le pones, sin duda está claro, y sos referente incluso de varias generaciones que tenemos mucha admiración por tu trabajo. No, pero en este sentido, cuando vos has hablado de tu trabajo periodístico, te has posicionado humanamente muchas veces en muchas actitudes. De hecho, ahora sos uno de los pocos periodistas de tu generación que sostiene que el feminismo también tiene que ser abrazado por ustedes, y en eso te agradezco, porque realmente hay muy pocos que abrazan las banderas de esta injusticia o esta desigualdad de género, y en ese sentido también te has sabido posicionar y has tenido y has cosechado buenos enemigos. O sea, hay gente que también te quiere y te abraza porque tus enemigos te definen mejor que tus amigos. Sí, te diría que es una convicción, pero que en este momento anida en la mayoría de los hombres, y los jóvenes ni hablar, que ya vienen con otro formato, si hablamos de esa sensibilidad de la cuestión, en la cuestión de género. Pero mi propia generación me parece que ha hecho el esfuerzo por lo menos por entender. Por supuesto que tenemos todo lo que es al vernos revolcado en el barro del machismo y nos sacudimos, pero como esas manchas que cuesta sacarlas, siempre tenemos algo con lo que se lucha. Pero no cabe para mí ninguna duda de que ya no quedan demasiados, y pobrecitos de los que queden, hombres que se regodeen con la posibilidad de vivir un estilo patriarcal. A mí me parece que ha habido una transformación y que esta es la gran victoria de las mujeres. Yo no sé si no hay un promedio más alto de hombres convencidos que de mujeres convencidas, porque yo muchísimas veces veo que también en el mundo de las mujeres hay muchas que no participan de la idea y que tratan de ir por otro lado, por otro tipo de convicciones. Yo no hablo ya con hombres que tengan esa idea. Por supuesto, nos rascás un poco y van a aparecer algunos elementos que son perturbadores todavía, pero en líneas generales yo creo que el esfuerzo se hace y que estamos mucho mejor, pero mucho mejor que en otras épocas. Sin duda. Hemos hablado durante más de 20 minutos, Víctor Hugo, y por suerte hemos hablado de una agenda propia que tiene que ver con nuestros intereses y no con la agenda del enemigo que hoy gobierna en la Argentina. Pero como vos hablás de esto todos los días y Javier Milei hace un acto esta noche en el Luna Park, te quería preguntar qué impresión tenés de este momento del gobierno de Javier Milei, que le agrega show y show y show a la realidad política en la Argentina mientras crecen la pobreza, el hambre y los hambriados. Sí, yo creo que a tan estrafalario personaje lo único que le cabe es subir hacia adelante, hacia mayores locuras, desafíos, provocaciones, desdenes, todo eso que hace a su personalidad. Hoy es un capítulo más y veremos cómo lo supera, porque la verdad es que consigue superarse a sí mismo en esto que es una verdadera sorpresa para la propia historia del país, haberse encontrado con un personaje de estas características gobernándonos, a nombre, por supuesto, y esto no se me escapa nunca, de intereses mucho más fuertes que Milei, que están detrás de él. Él es una especie de Rigoletto que juega graciosamente para el poder concentrado y que naturalmente tiene un particular desprecio por todos aquellos que miran a la corona con los reproches con que la mayor parte del pueblo lo hace, a ese sistema de ideas en la que prevalecen el individuo sobre la sociedad, el individualismo sobre el colectivismo, en la cual el individuo, sobre todo el poderoso, es libre de absolutamente cualquier cosa y lo que quiera la masa, como ellos nos consideran, es denostado, es atacado. Milei es apenas algo que surge de esa victoria que han obtenido en la batalla cultural, y con la que de todas maneras cada día hay que luchar en el lugar que nosotros tengamos una modesta posibilidad de hacerlo. Pero Milei es la resultante de elementos que son mucho más poderosos y que vienen del fondo de la historia. Yo soy un lector de los liberales en otra época, pero siempre me interesó lo que decían
personajes como Ortega y Gasset, como Stuart Mill, como Spencer, cada uno de los grandes ideólogos de la imposición del individuo sobre el colectivismo, esos hombres que al Estado toda la vida lo vieron como un impedimento, como una molestia, salvo que responda estrictamente a la libertad, a lo que ellos llaman libertad. Por lo tanto, al conocer o tener un leve conocimiento por lo menos de esos desplazamientos intelectuales que han tenido esos hombres que mencioné y tantos otros, particularmente con la resurrección fuerte en lo literario del neoliberalismo en los años 30, en los años 40, en los años 50, yo veo permanentemente eso, mucho más que al propio Milei, que me resulta lo que dije en un primer momento. La primera palabra que se me ocurrió es estrafalario, y creo que el personaje es exactamente eso, algo muy difícil de discernir. Vos te pones a escribir una nota, aún vos, Carlos, te sentás frente a la máquina y decís, bueno, voy a escribir de Milei. Y si no vas a los hechos concretos, si querés escribir en abstracto sobre Milei, es muy difícil que salga algo, porque el personaje es casi inatrapable, ¿no? Sí, es verdad. Sin duda, es Rigoletto Estrafalario, grandes palabras, como siempre nos ayornamos con tu excelso vocabulario y te agradecemos también que hayas vuelto a escribir para que mañana, a partir de mañana en el Centro Cultural de la Cooperación, el jueves a las 20 horas, podamos ver Alma Mahler, Sinfonía de Vida, Arte y Seducción. Víctor, te queremos agradecer mucho esta charla, siempre es muy placentero y muy gratificante hablar con vos y nos abre muchas ventanas para poder seguir pensando. Estoy un poco más libre a las tardes, o sea que un día me gustará realmente visitarlos, no para ser un entrevistado, sino para participar lateralmente y como un amigo del desarrollo del programa. De verdad que me daría mucho gusto, te consta, porque lo hemos charlado sin que estuviera él de por medio, mi admiración por Carlos Polimeni, por todo lo que significa en el mundo de la radio. Y admirar no es una cosa fácil a cierta edad, porque uno tiene mayores exigencias para poder admirar a las personas. Les mando un gran abrazo y, bueno, siempre a las órdenes. Muchas gracias, un gran abrazo y te esperamos acá en breve. Bien, el que elevó la vara de todo es Víctor Hugo, hay que decirlo así. Barrilete cósmico. Víctor Hugo elevó nuestra vara. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo grande. Víctor Hugo va a venir un día y se va a sentar aquí con nosotros y para nosotros va a ser un placer.